Pastor, ¿usted a qué cree que le tienen miedo más los cristianos? A los demonios. Sí, yo creería que generalizando, los cristianos le tienen mucho miedo y yo, o sea, no sé por qué, pero la mayoría de gente le tiene tanto miedo a Satanás que se les olvida en quién creen. Porque es cómico ver a gente decir que tienen un Dios todopoderoso, pero están angustiados y desesperados por la brujería, por la hechicería. Y sí, obviamente, el dador de todo esto es Satanás, sí, el instrumento de las tinieblas es Satanás. Entonces, uno se sorprende, Jonathan, al ver a gente hablar de un Dios todopoderoso, pero estar huyendo terriblemente, no de huir del mal del pecado, sino terriblemente de lo que infunde Satanás. A veces de pronto se puede disfrazar ese miedo con, no sé, ciertas cosas que habla la gente o que dice. Por ejemplo, hace unos días hubo un congreso de brujería, algo así, en Medellín, y usted veía en las redes sociales todos los cristianos, mejor dicho, alarmados y mejor dicho, o sea, desesperados, como que tenemos que hacer algo y vamos y hagamos, vamos y nos ponemos a cantar alabanzas allá afuera del sitio, o sea, como, no sé, como una preocupación como tan extrema. Y es que el cristiano no ha podido entender la manera en que hay que combatir a las tinieblas. Y me hace recordar porque en Estados Unidos, en las clínicas de aborto, hacen eso, hacen esas campañas de ir a orar o cantar afuera de una clínica. Y tal vez, o sea, el propósito que ellos lo hacen sea como bueno, ¿cierto? Pero no creo que es la manera en que nosotros podamos vencer las obras de las tinieblas, demostrándole a Satanás ese pavor. Yo vi esa publicidad que tú me estás hablando del Congreso de Brujería y en realidad a mí se me dio igual, porque pues en Efesios capítulo 2 dice la escritura de que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Esa palabra aire en el griego es atmósfera. Entonces sé claramente que de la atmósfera para acá abajo es el territorio de gobierno de Satanás. Nuestro Cristo nos dijo que Perdón, esa es otra cosa, ¿no? Que decían que le van a entregar a Satanás en Medellín y que no sé qué, cuando prácticamente Satanás ya tiene claro, el dominio, el el control dominio. de los territorios. Cada territorio tiene un principado satánico. Entonces, y pues, por favor, Medellín hace rato está en las garras del enemigo, y Cali, Bogotá y el mundo. Porque el Señor dijo claramente que Satanás es el príncipe de este mundo. Que somos los cristianos como esa piedra en el zapato del enemigo, porque el Señor nos llama a hacer luz en medio de la oscuridad. Entonces, yo te pregunto a ti para ir desarrollando esto, ¿qué vence? ¿Las tinieblas a la luz? Hablando naturalmente, o la luz a la oscuridad. La luz a la oscuridad. ¿Cierto? Tú no ves que la oscuridad pueda vencer a un foco de luz, no. Donde esté el foco de luz, siempre va a vencer. Pues el Señor nos dice que Él es la luz, que esa luz está en nosotros y que nos ha puesto en medio de un mundo lleno de tinieblas y de maldad para que seamos luz. Entonces la luz nunca le va a huir a las tinieblas, Jonathan. Entonces el cristiano no tiene por qué huirle a Satanás. Satanás es el que me tiene que tener temor a mí. Claro, y vivir desesperado, ¿no? Yo tengo una conocida que su pensamiento siempre que ha buscado de Dios siempre ha sido, o sea, no sé, se preocupa más por conocer de la brujería, de la hechicería. Entonces, ay, me están haciendo brujería, y es un desespero y es como un miedo, un pavor, como, o sea, no sé, es algo como que no sé ni cómo decirlo, porque es que se le nota un miedo y un terror de porque le están haciendo brujería, entonces se desespera y no sabe qué hacer. Y así hay muchas personas dentro del cristianismo que le están haciendo brujería o el diablo los ataca y mejor dicho devuelven, que no saben para dónde esconderse. Me hace recordar tantas cosas. Un día escuché a una persona diciendo en la iglesia, cuando me congregaba en una iglesia, decía, no puede pedirle al Señor eso en voz alta porque Satanás escucha. Y de verdad yo me pongo a pensar, ¿cómo? De hecho, esa persona a la que le hablo ¿También? exactamente lo mismo, que uno no puede orar muy alto, que uno tiene que orar
en silencio, pues, que porque Satanás escucha, entonces se opone y que no sé qué. La palabra clamar significa alzar la voz, ¿no? Literal, es como un grito de auxilio, de socorro. Y cuando tú estás en una... Jonathan, tú estás caminando y te deslizas y solamente te alcanzas a agarrar de una mano en un precipicio, ¿qué vas a hacer? Ayuda. Claro, No. gritar. Sí, vas a clamar, ¿cierto? Pues imagínate, no diga duro porque es que vienen y te quitan la marito de allí para que te caigas. No, hombre, tú necesitas clamar a voz en cuello, como dice en el griego, para que la gente mire a ver qué puede hacer por ti. Pues cuando yo clamo a voz en cuello espiritualmente es porque estoy buscando la ayuda del Señor. Entonces, es como ilógico que el tema que vamos a hablar en este episodio es por qué los cristianos le tienen miedo a Satanás. Que es triste y es lamentable que el 95% de las iglesias que dicen ser cristianas, que lamentablemente tengo que decirlo así porque la iglesia se ha perdido, saben más del diablo, saben más de los demonios, saben más de las tinieblas, saben más a qué huele Belial, cómo, de la brujería, sí, de los portales. de los portales de y de todo esto, que de Dios. Entonces tú vas a la Biblia, Jonathan, y tú no encuentras a ninguno de los siervos del Señor enfrascados en el reino de las tinieblas. No, tú los ves concentrados totalmente en el reino de los cielos. Claro, hablan de Satanás o hablan de demonios, pero es algo muy, muy lejano a lo que por es. Encima. Exacto. Porque es que, y con esto no quiero decir que yo no deba saber cómo trabaja el enemigo. Sí, lo debo saber, pero yo no debo meter mi esfuerzo y el 100% del entendimiento a las obras de las tinieblas. La gente hoy en día sabe cómo se comporta un demonio, cómo habla un demonio, cómo se mueve un demonio, pero no sabe cómo se mueve el Señor. No sabe cómo es la manifestación del Espíritu Santo. Entonces tú ves un montón de gente que se sube a un púlpito, porque es que lamentablemente no les podemos decir pastores, que hablan en el nombre de un Dios que no es el Dios de la Biblia, y la gente le dice amén, ven al diablo en una caricatura, ven al diablo en una fotografía, ven al diablo en esa camisa que tú tienes puesta. Sí, porque eso es así, Jonathan. Pero no ven al diablo que les predica en el púlpito. No ven al endemoniado que está allí hablándoles de apostasía. Entonces, ¿qué iglesia es esa si no conocen al Señor? Entonces, empecemos a desarrollar esto bíblicamente y entendamos y tomemos un texto base que es Isaías. O conozcamos lo que es el reino de las tinieblas. Antes de ir a Isaías, Jonathan, vayamos a Lucas en el capítulo 10, en el versículo 19, y yo voy buscando Isaías, para que empecemos a conocer lo que el Señor demanda de nosotros y quién es este ser al que la gente le tiene tanto miedo. ¿Qué dice Lucas? He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ok, yo creo que eso es entendible en el español. ¿Qué es la palabra potestad para ti, Jonathan? Como un poder que le ha sido entregado a alguien. En el griego es una autoridad, ¿sí? Es una autoridad que el Señor le delegó ¿a quién? A la iglesia. Entonces dice que os doy autoridad, poder y autoridad de hollar, de reprender, de deshacer. Hollar es como pisotear, ¿no? Sí, escorpiones y serpientes. Siempre que tú veas en la Biblia, escorpiones y serpientes es obra de las tinieblas, de Satanás. Si tú te sueñas con esto, ya sabes claramente que el Señor te está advirtiendo algo de un ataque del enemigo, de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. Escuche lo que está diciendo el Señor: y nada os dañará. Si el Señor me está diciendo que el enemigo no me puede dañar, entonces ¿yo por qué le voy a tener miedo a Satanás? Es la pregunta clave que debo tener aquí. El Señor me dio un poder sobre las obras de Satanás. Quiero dejarlo claro porque hay muchos cristianos que reprenden a Satanás, y el Señor no nos dio el poder a nosotros de reprender a Satanás. Es más, en la Escritura dice claramente que el Señor le dijo al Padre: reprende a Satanás. Entonces es el Señor el que tiene el poder para reprender a Satanás, pero el Señor nos dio el poder a nosotros para reprender toda obra de las tinieblas, que es brujería, hechicería y todo este cuento. Entonces ya sabemos que el Señor no nos dijo a nosotros que le huyéramos a las tinieblas. No, nos dijo que le di poder para que no les tengas miedo, sino que tengas poder sobre ella. Cuando yo voy al libro de Isaías, en el capítulo 14, en los versículos 12 y 14 nos dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto,
junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces aquí nos viene y nos revela la Escritura el deseo de Satanás. Bueno, la palabra, en este texto se nos da el nombre directo de este ser, no es Satanás, Satanás es un título. El nombre es Lucifer, Lucero, Lucifer. Entonces dice que este ser un día quiso revelarse, que quiso estar junto a las estrellas de Dios. Esa palabra estrellas en el hebreo son ángeles, ¿sí? Y quiso hacer y poner su trono semejante al Altísimo, que si tú ves que es el mismo cuento que le dio a Eva, la misma historia que le dio a Eva. ¿Qué pasó con este ser Jonathan cuando decidió hacerle un golpe de estado al Todopoderoso? Pues dice claramente que el Señor lo destituyó. Es decir, que aunque Satanás tiene un poder, su poder es limitado, su poder nunca va a superar el poder de Dios. Ahora, ¿por qué Satanás tiene tanta ira y odio contra el cristiano? Porque el Señor le plació, le otorgó llenarnos a nosotros de poder, llenarnos de autoridad. Satanás maquina. Cuando yo hablo de Satanás, hablo del reino de las tinieblas, porque Satanás no es omnipresente. Hay que tener eso claro, la gente lo debe tener claro. Entonces los demonios empiezan a maquinar para hacerte daño, para destruirte, para matarte, para acabar con tu hogar o con tus hijos o con tu economía o con lo que sea. Pero entonces tú ya sabes que el Señor te dio una facultad. Cuando tú te das cuenta que un brujo se levantó contra ti, ¿qué viene sobre ti como cristiano maduro y entendido de la palabra de Dios? Pues saber que viene una batalla y que hay que ponerse a orar y a buscar de Dios, pues a meterse más y aumentar, ¿sí? Ajá. Como cuando los ejércitos en un país nunca están quietos, siempre están en dinámica, siempre están, pero cuando hay guerra, como que la cosa se pone en mayor auge. Pues eso es el cristiano. Había una hermana que iba a la iglesia y siempre me decía que le hacían brujería, que le hacían brujería. Y un día le dije, ¿y qué? Sí, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Qué, pastor? ¿No ve que lo que...? Es que tú eres cristiano, eres cristiana, pues es lógico que te van a hacer brujería. O sea, no me digas algo que no sea visible espiritualmente. Todo verdadero cristiano, el reino de las tinieblas se le tiene que levantar. Claro. Entonces a mí me van a hacer brujería, cosa que a veces yo no me doy cuenta. Que a veces el Señor me inquieta, me lo muestra en sueños. El Espíritu Santo me incomoda o estoy llorando y el Señor me lleva a la oración a algo. Entonces entiendo que algo está sucediendo. Entonces cuando yo me doy cuenta de esto, entiendo que el Señor ya me dio un poder. Que el Señor dijo en Mateo capítulo 28, Jonathan, he aquí yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días. Todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces el Señor está en mí. ¿Quién venció en la cruz? Cristo. Cristo, no la cruz. Por eso yo nunca estaré de acuerdo con colgarme una cruz, ni con tener una cruz en el púlpito. Porque no fue la cruz la que venció, fue Cristo el que venció. Entonces, ¿a quién venció Cristo de la cruz, Jonathan? A las tinieblas. A las tinieblas. Venció y los expuso públicamente, dice el apóstol Pablo, venciendo sobre ellos en la cruz. Y cuando hablamos de la cruz es del sacrificio de Cristo. Entonces, si el que venció en la cruz, si el que venció al reino de las tinieblas está en mí, ¿qué hay en mí? Poder, victoria, ¿cierto? Nos hizo más que ¿qué? Que vencedores. Entonces, cuando yo sé que el brujo del hechizo me está haciendo daño, ok, listo. La guerra es guerreando, la guerra es peleando. Entonces, me meto en orar, no a dejarme angustiar, porque sí, la batalla del enemigo es llevarte a eso, a que tú te angusties, porque cuando tú te angustias, no sé si recuerdas cuando estaban en la barca y el Señor estaba durmiendo. ¿Qué hicieron los discípulos cuando el mar se embraveció y cuando el viento era contrario? Fueron a despertar a Jesús y a reclamarle, ¿no? Que porque estaba dormido. ¿No ves que perecemos? Pero ¿quién estaba con ellos? Claro. ¿Cómo iban a perecer si el maestro estaba con ellos? He aquí yo estoy con vosotros todos los días. Entonces... Y que ya habían visto el poder de Dios y habían visto todo lo que hacía Jesús y de nada le servía, ¿no? Entonces el Señor se levanta, si hay ocasiones en las cuales yo veo al Señor Jesucristo enojado, fue una de esas. Se levanta y lo primero que hace el Señor Jonathan es reprender al mar y al viento. Y cuando yo veo que el Señor reprende en el griego, reprende al mar y al viento, entiendo que eso que estaba sucediendo era un ataque del enemigo para desestabilizar la fe,
Al enemigo no le importa si tienes un dedo o no tienes un dedo. Al enemigo lo único que le interesa es tu fe, desestabilizarte, para que cuando te desestabilices, si esta mesa se desestabiliza, automáticamente cae todo lo que está ahí y se daña. Eso es lo que hace el enemigo. Entonces el Señor reprende al mar y al viento y después viene y los reprende a ellos. Hombres de poca fe, ¿por qué temiste? Porque el propósito del enemigo es que la gente le tenga temor, porque cuando tú tienes temor, llega la incredulidad. Bueno, sí, es que esa guerra es una guerra constante. Usted decía ahorita que había gente que de pronto sí, que siempre le levantaba el brujo, pero yo creo que de igual forma, por más de que de pronto yo no tenga un brujo al frente de la casa, siempre alrededor, porque los brujos están por todo lado y alrededor siempre va a haber un brujo que a la madrugada, en la noche o en el día va a estar ahí haciendo sus cosas y todo lo de alrededor se ve afectado. Entonces es una guerra constante, pero no significa entonces que yo tengo que mantener asustado y prevenido de ver qué me van a hacer o sea, como con ese pánico constante. Eso me hace recordar cuando la gente no come algo que le ofrecen y le preguntas, ven, ¿por qué no te lo comiste? Porque uno no sabe qué estaría haciendo detrás de... Y entonces, de verdad que todo esto me pone a pensar, Jonathan, porque entonces, ¿dónde queda la palabra? Que aunque bebiere cosa mortífera, no me hará daño. ¿Cuántas veces tú vas a la tienda y tú qué vas a saber esa señora o ese señor qué hacen? En escondido, en tinieblas. ¿Cuánto no han rezado eso que venden en esa tienda? O esas monedas que te va a entregar Jonathan, o ese dinero que te está devolviendo, lo rezó, porque eso hace el enemigo. Y entonces me voy a poner no a recibirle porque me lo rezó. No, hombre, yo tengo un poder. Cuando las cosas llegan a tu mano, el Señor te va a respaldar para limpiar, para deshacer, para destruir y para traerte bendición. ¿Qué hizo Balaán? Balaán era un profeta. ¿De quién era el profeta Balaán, Jonathan? De Dios. De Dios. Dice claramente que era un profeta de Jehová, no era un profeta pagano. Pero el hombre tenía lo que hoy en día tienen la gran mayoría de predicadores. Avaricia. Avaricia. Eso le encantaba el dinero. El Señor le dijo, no vayas con ellos. Ya, respuesta definitiva, voluntad perfecta. Ya. Vuelve y le pregunta a Dios. Hombre, ¿para qué vas a preguntar algo que ya Dios te dijo que no? ¿Cierto? Pero el interés de él era por ganarse el dinero. Entonces, cuando lo contrata Balac para maldecir al pueblo de Israel, pero es que a mí me encanta la Biblia porque la Biblia me deja a mí totalmente claro qué es Dios y qué es el mundo de las tinieblas. Yo no estoy diciendo que las tinieblas no tengan poder, porque si no, entonces el mundo fuera completamente diferente. No, claro, Satanás tiene al mundo vuelto una nada, pero al pueblo de Dios no puede. Entonces viene Balaán a querer maldecir al pueblo y las palabras que Dios le ponía en la boca de Balaán eran de bendición. Entonces el pueblo de Israel ni enterado, ni sabía. Vea, Moisés estaba concentrado en la gloria de Dios. Moisés estaba concentrado en darle la ley de Dios al pueblo. Moisés estaba concentrado en soportarse que un pueblo bien insoportable que era Israel. Tú no ves a Moisés allá preocupado y Josué preguntándole. Ay, ¿qué estarán planeando allá? Ajá, exacto. No, Moisés estaba en lo que... Porque es que eso hace el enemigo tiene enredada a la iglesia. El enemigo tiene a la iglesia envuelta en que estén pendientes de lo que él hace para manipularlos. Y la iglesia no está pendiente de la gloria de Dios. Mientras Moisés estaba pendiente de la gloria de Dios, el enemigo quería maldecirle, pero el Señor viene y les dice, yo les convertí la maldición en bendición. Porque cada vez que alguien te quiere hacer brujería, Jonathan, no solamente se está metiendo contigo, se está metiendo con aquel que te guarda y te protege. Entonces, ¿para qué me voy a angustiar? ¿O por qué voy a temer? Si el enemigo no tiene ningún poder ni autoridad contra mí, a no ser que el Señor se lo permita. Y se lo voy a dejar claro que a la gente no le gusta. Pero hay que dejarlo claro porque Job no pudo, Satanás no pudo tocar a Job hasta que el Señor se lo permitió. Y, pero eso fue en el pasado. Por favor, Pedro, el Señor le dice a Pedrito, Pedrito, Satanás os ha pedido para zarandear. Y el Señor no le contesta, Jonathan. Y yo le pedí al Padre que no se lo permita. No, el Señor le dijo a Pedro, y yo he pedido o he clamado para que mientras Satanás te esté zarandeando, Pedrito, tu fe no falte. Entonces entiendo que son procesos, que sí, que el enemigo tiene tantas ganas sobre mí de destruirme, de arruinarme, de acabarme, de matarme, pero que hay uno que está... El Salmo 91 es claro, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces tengo una protección poderosa que me va a guardar, y si el Señor va a permitir, Jonathan,
algo de Satanás sobre mí, el Señor no me va a dejar solo ni en vergüenza. El Señor me va a sostener, me va a proveer y me va a sanar. Así es. Bueno, entonces, usted nombraba ahorita algo, y es que mientras Balac estaba diciéndole a Balaam que maldijera al pueblo, Moisés y el pueblo estaban en otras cosas, o sea, estaban en las cosas de Dios. Pero entonces, ¿hay algo que yo tenga que hacer o algo que me pida Dios a mí que haga en contra de esos ataques del enemigo? ¿O qué es lo que me pide Dios a mí? David dice en uno de los salmos, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Tenga esa palabra presente allí. Aunque el enemigo campe contra mí, no temeré. El Señor, si hay una palabra que el Señor le dijo claramente al pueblo, se lo dijo a los discípulos y le ha dicho a la iglesia, es: no temas. Mira, las circunstancias van a venir, porque el Señor fue muy claro al decirnos: en el mundo tendréis aflicción. Sí. Jonathan, ¿a quién le gusta pasar por aflicción? A nadie. A nadie. A ninguno de nosotros nos gusta pasar por aflicción, pero el Señor ya dijo que la íbamos a vivir. Pero cuando venga la aflicción, el Señor dijo: no temas. Cuando el enemigo se quiera levantar, mira, ahorita estamos en un mundo que decidí ya no ver más noticias ni por internet, en serio, ya decidí, porque eso quiere venirte a angustiar el alma, que cayó la bolsa, que lo que se va a venir económicamente, no, ni lo digo porque se van a asustar, es terrible, pero el Señor me ha dicho que Él me va a sostener, que me va a sustentar y que me va a proveer en todo tiempo. El mundo se puede morir de hambre, pero al Hijo de Dios nada le va a faltar. Entonces el Señor, lo primero que demanda, la pregunta que tú estás haciendo, Jonathan, es que no debo temer, sino confiar. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, ¿cierto? Esa palabra confiar en el griego y en el hebreo significa tener fe. Y es la misma palabra fidelidad, o es la misma palabra estar firme. ¿Qué está diciendo el Señor? Sin importar lo que el enemigo quiera levantar contra ti. ¿Recuerda, Jonathan, a los amigos de Daniel? Los fueron a meter al horno de fuego ardiente, ¿cierto? Y estos muchachos eran totalmente convencidos del Señor. Y le dicen: nuestro Dios nos va a librar. Pero si Él no quisiera librarnos, nunca vamos a dejar de creer en Él. Eso es lo que les dice literalmente. ¿Qué pasó? Dios los guardó. ¿Sí? A veces el Señor tiene otro plan. Sí, es que precisamente eso me acordé cuando usted dijo ahorita que de lo que venía pues en el mundo, y que los hijos de Dios no iban a pasar hambre, pero así de pronto Dios lo permita que en algún momento se pase, uno debe estar confiado de que Dios tiene el control de todo. Acabaste de hablar de Habacuc. Aunque la higuera no florezca, aunque la vid no haya frutos, aunque los ganados no den su mantenimiento, con todo lo que Dios permita, dice el profeta, yo me gozaré en mi Señor. Pablo, ¿cuándo se le ocurrió en su vida que un día le iba a tocar que estar encarcelado por Cristo, apedreado por Cristo, sacado de una ciudad por Cristo? Pero Pablo, y después de haber sido él el que perseguía, y al que le tenían miedo y todo, y ya le tocaba a él esconderse. Pablo fue un hombre prominente en todas las áreas, Jonathan. Sí. Nunca le hizo falta nada. Y viene Filipenses, porque si hay una epístola que a mí me encanta, Jonathan, es Filipenses, he aprendido o he sido enseñado. Es decir, al apóstol le tocó aprender en los momentos de dificultad a gozarse. La experiencia. Sí, señor. Dijo, he sido agradecido teniendo, no teniendo, he aprendido a contentarme, la palabra que usa. Cualquiera que sea mi situación. Usted sabe que hay una palabra que todo el mundo sabe, hasta los no cristianos, y es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y lo usan. No pueden con un trabajo, todo lo puedo en Cristo. No, a eso no se refiere ese texto bíblico. Pablo, después de decir que supo vivir en la abundancia y en la escasez y estar contento con cualquier situación, termina diciendo: todo lo puedo en Cristo. Escucha, iglesia, Satanás nos va a querer acabar, destruir, pero mientras nosotros estamos en Cristo, todo lo podemos en Él, firmes, constantes, porque yo no creo que Juan algún día se imaginó lo que le iba a pasar, estar en una isla con grilletes, durmiendo en el mismo lado y comiendo en el mismo lado donde estaba haciendo sus necesidades, pero gozándose en el Señor. Nadie tuvo esa revelación de Apocalipsis. Y después de, como él mismo dice, ¿no?, de ser el discípulo amado y todo eso, y estar ahí
con Jesús ahí recostado en el pecho de Jesús y todo, y tener que pagar por esas, más de uno diría, pero uy, ¿cómo así? Pero supo, entendió ese regaño del Señor en la barca como que le sirvió y aprendió a gozarse. Miremos lo que nos dice Mateo, Jonathan, en el capítulo 10, en el versículo 28. Porque la gente cuando tú me hiciste la pregunta, me imagino que tomaron lapicero a ver qué es lo que tenía que hacer. Sí. Cuando es sencillo, es sencillo. El Señor dice claramente, confíen, estén dispuestos, estén atentos. ¿Qué dice Mateo 10, 28, Jonathan? Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es la respuesta a la pregunta, ¿qué debo hacer? Lo está diciendo el Señor, no temer. ¿Quién mata el cuerpo? ¿Tú me vas a decir un asesino, un sicario? No. ¿Quién es el que mata? ¿Quién es el que tiene ese, ¿cómo se le dice a alguien que se pasa de confianza? Abusivo. ¿Quién es el abusivo? Abuso de poder. El abuso de poder, sí, el abuso de confianza. Pues Satanás. Ahí está diciendo, no le tengas miedo, no está hablando del asesino, porque es que nosotros miramos al asesino, ¿cierto? Y cuando alguien hace mal, pues queremos que esa persona pague de la misma manera, porque eso era la ley, ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión. Pero el Señor nos dijo claramente a través del apóstol Pablo en Efesios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nuestra lucha es espiritual. Pero también el mismo Pablo nos dice que para poder vencer ese reino de las tinieblas, no debo estar diciendo fuera, 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 no debo estar pisoteando al diablo como muchos hacen, porque no sé si lo has visto, sí. Vamos a pisotear al diablo. Pobre baldosas de la iglesia toda corriendo. Los otros salen que a sacar la espada, no sé si has visto, que para... No, nuestra lucha es espiritual y Pablo lo dice claramente, vence con el bien al mal. ¿Cómo yo desarmo al adversario? ¿Cómo yo le gano la batalla al enemigo? Haciendo lo que al enemigo no le gusta. Lo bueno, Jonathan, alguien te ofende, el Señor te dice perdona, el enemigo te dice no, pero tú haces la voluntad de Dios y el enemigo queda desarmado. Entonces, el Señor me está diciendo en este texto, Jonathan, de que no le tema al que mata el cuerpo, que teme más bien a aquel que puede llevar tu alma al infierno. Y esa palabra temor es diferente al otro. El otro es miedo, este es respeto. Si vamos al Evangelio de Juan para entender un poco más, Jonathan, en el capítulo 8, en el versículo 44, este te lo voy a leer yo y tú me ayudas con Juan 10:10. Juan capítulo 8, versículo 44. Mira lo que nos dice aquí el Señor. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces mi Cristo me está diciendo en este texto claramente que Satanás es el homicida, que el que mata el cuerpo es Satanás. ¿Qué dice Juan 10:10? Ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces mi Cristo me dijo claramente que no le temiera a aquel que mata el cuerpo. Ya sabemos que el que mata el cuerpo es Satanás. En estos textos queda claramente lo que el Señor nos está diciendo. No le temas a Satanás. No le temas primero porque eres hijo de Dios. Satanás no tiene esa bendición de heredar el reino de los cielos. Un día lo vivió, pero ya no puede vivirlo. El Señor me dice, no temas a lo que el enemigo quiera levantar. Confía, permanece. Yo estoy contigo. Hay un texto que me encanta en Isaías, dice, yo te ayudo. Siempre que una dificultad te quiera llevar al miedo, Jonathan, recuerda que el Señor te está diciendo, yo te ayudo. Te tomo de tu mano derecha y te digo, no temas, yo te ayudo. Y cuando yo entiendo esto, para mí tiene que venir un completo descanso para vivir la gloria del Señor. Ahorita que leíamos el versículo de Mateo, que decía que no tengamos miedo al que mata el cuerpo, me hizo acordar de una publicación donde hablaba de cuando Jesús estaba angustiado y decía alguien por ahí que es que Jesús tenía miedo por todo lo que le iba a pasar. Entonces yo leí eso y yo la verdad, no pude no decir nada. Pero es que cómo se les ocurre decir que el Hijo de Dios, que el mismo Dios prácticamente va a tener miedo por una cruz o porque lo van a golpear o si es Dios. Cuando la gente toma la palabra sin entender el propósito, habla un montón de babosadas y me disculpa la palabra, Jonathan. Porque es que, imagínate, si el Señor me está enseñando a no temer, a no angustiarme para desesperarme y no dudar de Dios, y viene Él y hace lo mismo como que es inválido lo que enseñó. Y cuando dice que Él tuvo angustia,
y creo que lo hemos enseñado muchas veces en Altar de Gloria, dice claramente que ese momento fue tan difícil para él porque él no estaba sufriendo ni por lo que iban a hacer los hombres, ni por lo que iban a hacer en la cruz, ni nada, sino por el único instante, Jonathan, en la eternidad. No te puedo decir del inicio, porque el Señor no tiene inicio, de la eternidad en que el Padre y el Hijo se separan. Y si tú miras en toda la Biblia, el Señor Jesucristo nos enseñó la paternidad del Padre, ¿sí? Nos enseñó esa paternidad y nunca se refiere al Padre por el nombre. Pero cuando el Señor, el Padre, abandona al Hijo porque no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas, Cristo estaba llevando nuestros pecados a cuestas, entonces el Padre lo abandona. Cristo es la única vez que le dice al Padre, Eli, Eli, ¿por qué me has abandonado? A eso le tenía miedo, angustia el Señor Jesucristo, no miedo de dudar, Jonathan, sino de sentir en la única oportunidad de la historia lejos del Padre cuando ellos son uno solo. Entonces, decir que Cristo le tuvo miedo a lo que los hombres pudieran hacer cuando el Señor Jesucristo dijo claramente, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Pedro vino a defender al maestro, le corta la oreja a un soldado, a Malco, y el Señor le dice, no, Pedro, no, Pedrito, ¿no crees que yo le puedo clamar a mi Padre para que mande 12 legiones de ángeles en este momento y me defiendan? No, a eso no estaba angustiado el Señor, sino al momento de estar separado con el Padre. Bueno, pues sí, para terminar entonces, me gustó algo que usted, de esto que hablamos de Jesús, y es que yo creo que a lo único que verdaderamente nos debería dar terror y pavor es de alejarnos de Dios, de estar lejos de la presencia de Dios, más que tenerle miedo al diablo de qué hace o qué no hace o quién se levanta y quién no. Lo que verdaderamente debería darnos miedo es estar alejados de Dios. Es que eso lo dice el salmista, Jonathan, dice, tenía tanta angustia David, dice, no apartes de mí tu Santo Espíritu, y tú lo entendiste bien cuando el Señor dijo, no le temas al que mata el cuerpo, teme más bien al que puede llevar tu alma al infierno. Sí, ese sí debería ser nuestro temor constante. Nunca, nunca apartarnos de la gloria de Dios, porque ahí sí perdemos. Así es, muchas gracias por habernos acompañado, espero que haya quedado claro este tema. Lo esperamos para un próximo episodio de Eternals, un podcast que no es religioso, pero sí espiritual.